Muy buenos días, bienvenidos esta mañana a un devocional más el día de hoy. Hoy quiero mandar un gran saludo a uno de mis sobrinos, Ronald Wilfredo Castillo Sánchez. Hoy está cumpliendo años y le queremos decir desde este lugar que el Señor le siga bendiciendo, que el Señor le traiga mucha vida, ánimo y que siga adelante y que busque del Señor. Dice un pasaje en la palabra del Señor que los jóvenes, el joven que busca del Señor, dice que será bendecido, siempre serán protegidos, cuidados. Y dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, y es con guardar la palabra del Señor. Así de que a mi sobrino Ronald Wilfredo Castillo Sánchez le queremos mandar un gran saludo. Hoy quiero compartir un corto devocional con cada uno de ustedes. Como comprenderán, como lector bíblico, y a pesar de que ya tenemos tiempo compartiendo la palabra del Señor o hablando de la palabra del Señor, siempre en la Biblia hay temas muy importantes de los cuales nosotros podemos aprender hoy en día, considerando los tiempos que nosotros estamos viviendo, tiempos completamente difíciles. Que Dios nos siga dando la oportunidad de seguir aprendiendo, conociendo más de la santa palabra del Señor. Como lector bíblico, yo he aprendido a través de los años que Dios da la oportunidad. Fíjese, Dios le da la oportunidad a las personas para que puedan expresarse, hablar, conocer más de la santa palabra del Señor. Y que de hecho en la palabra del Señor nosotros siempre encontramos grandes enseñanzas muy importantes y a la vez muy bonitas para cada uno de nosotros. Yo tomo el tiempo para hablar de estos devocionales y lo hago en 10, 15, 20, por mucho 22, 23 minutos. Si usted no me ha agregado a su página en Facebook, ahí me puede encontrar como Wilfredo Sánchez, pero en el YouTube aparezco como hermano Willy Sánchez. Entonces, si usted quiere buscarlos allí en YouTube, allí tenemos un canal. Pero yo le quiero hablar esta mañana, le quiero hablar de que usted debe de rechazar la condenación propia. ¿A dónde quiero llegar con esto? Fíjese, muchos de nosotros cuando venimos a Cristo pensamos que el Señor no nos ha perdonado todavía. De hecho, cuando cometemos un error con una persona y nosotros le decimos que nos perdone, a veces nosotros seguimos cargando a veces con esa culpabilidad. Déjeme decirle que no es el caso. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra que hay un antes y un después. Y yo siempre menciono estas palabras, está siempre en mi diccionario verbal, siempre los comunico. Fíjese, dice, si nuestro corazón nos reprende, dice, Dios es mayor que nuestro corazón. Fíjese, si mi corazón me reprende de lo que yo he hecho, he dicho o estoy haciendo, dice que Dios es mayor que mi corazón. ¿A dónde debemos de llegar? Como conocedores bíblicos, usted y yo tenemos que saber de que el Señor ya nos limpió de todos los pecados, de todos nuestros pecados. Y que nosotros tenemos que saber que en Cristo nosotros somos una nueva persona. Somos nuevos personajes en Cristo Jesús. No podemos seguir viviendo del pasado. Fíjese, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 20, ahí hay un texto. Si usted está en su casa y quisiera leerlo o no lee la palabra, pero quisiera tal vez hablar de este texto, dice, porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz. Dice, todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Fíjese, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, nosotros dice que nosotros somos nuevas criaturas y ya no estamos en tiniebla. Dice, venimos a la luz que es el Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, mi hermana, no nos preocupemos, rechacemos la condenación propia.
Nosotros estamos pensando a veces, ¿me habrá perdonado fulano cuando le ofendí? ¿Me habrá perdonado el Señor cuando le fallé? Mire, Dios nos perdona. No tenemos que cargar más con la culpabilidad. Cuando en su corazón, cuando usted lee su palabra, la palabra del Señor dice que nos limpia de todo pecado, nos motiva, nos guarda, nos aparta del pecado. Entonces, ¿por qué cargar con esas culpabilidades? Ya no debemos de cargar con esas culpabilidades. Mire, en 1 de Juan capítulo 3 también, ahí está un pasaje, 1 de Juan capítulo 3, verso 20. Si usted le quisiera dar lectura también en su casa, ya ve que ya leímos Juan 3:20. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Dice, y Él sabe todas las cosas. A nosotros al Señor no le podemos mentir. Él conoce todo. Dice la Biblia que Él conoce aún lo más profundo, lo que está dentro de mi corazón. Entonces ya no tenemos que cargar con esas culpas. A veces vamos cargando con esas mochilas y ya caminamos ajorobados porque todavía queremos cargar con esa culpabilidad. Rechacemos rotundamente la condenación propia, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Fíjese, el pasaje dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. A Dios nosotros no le podemos engañar. Dice, ¿cuán a menudo ha escuchado a alguien decir, dice, que si Dios le ha perdonado, dice, pero yo nunca podré sentirme perdonado? ¿Por qué estas personas no se sienten perdonados? En primer lugar, posiblemente porque su arrepentimiento no fue genuino, no fue verdadero. Cuando una persona se arrepiente, dice la palabra del Señor que hay 3 clases de arrepentimiento. Uno puede ser por remordimiento, ¿sí? El remordimiento es uno. El arrepentimiento verdadero es original. A veces uno se arrepiente porque ¿qué van a decir las demás? Pero no, Dios dice que no, el arrepentimiento que usted y yo debemos de tener debe de ser un arrepentimiento verdadero. Entonces, Dios quiere que usted se arrepienta originalmente. Dice, ¿cuán a menudo ha escuchado a alguien decir? Dice, sé que Dios, dice, me ha perdonado, pero yo nunca podré sentirme perdonado. Personalmente, déjeme decirle, el maligno, o sea, Satanás, es el que viene a sembrar ciertas ideas a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, motivémonos a seguir siempre buscando más de la palabra del Señor. Tal vez usted mismo, lo haya dicho, dice, las razones que usted ha sentido, se ha sentido avergonzado, se ha sentido a veces culpable, se ha sentido a veces que está entre un extremo y otro extremo, son a veces las cuales lo hacen dudar de que si Dios le haya perdonado. Mire, cuando el Señor Jesucristo vino a Timoteo, dice que este hombre fue diferente a cuando era él antes. Hubo un antes y un después. En cada uno de nosotros debe de haber un antes y un después. Hoy, por cierto, nuestro pastor nos hablaba de aquel encuentro, de aquel hombre llamado Jacob. Y nosotros sabemos que Jacob quiere decir un engañador. Entonces, cuando ese hombre, Dios le cambió el nombre y después de ser un engañador, le puso Israel. Ese fue su nombre original, por el cual nosotros le conocemos el día de hoy. Así de que, mis queridos hermanos, Dios quiere perdonarnos siempre. Dice, pero una vez, dice, que usted confiesa sus pecados, dice, la sangre de Jesús le limpia por completo. Fíjese, cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados, dice la palabra del Señor que Dios nos cambia por completo, los limpia por completo.
Dice que Dios es el que nos limpia. Mire cómo dice el pasaje. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Un texto muy importante, por cierto. Muy original, muy bonito, para que nosotros lo pongamos en cuenta. ¿Cómo puede entonces, dice, silenciar esas voces que le condenan? Fíjese, ¿cómo usted puede silenciar esas voces que le condenan? Mi hermano y mi hermana, las veces que usted puede silenciar esas voces que le condenan, tienen que ser con la palabra del Señor. Se me viene a la mente en Mateo 4, por ejemplo, cuando Jesucristo fue tentado aún por el mismo Satanás, ¿sí? Y él le quiso ordenar cosas a Dios. Y Jesucristo le dijo, escrito está, ¿sí?, que no solo de pan viviría el hombre. Él estaba refiriendo una escritura que estaba en Deuteronomio. Entonces el diablo, Satanás, quiere darle órdenes a usted a que haga lo contrario a lo que la palabra del Señor le está diciendo que usted haga, que usted debe de hacer. Entonces dice, ¿cómo puede entonces silenciar esas voces que le condenan? Fíjate, leyendo de su palabra. Cuando nosotros leemos un texto que está en el Evangelio según San Juan capítulo 15, cuando nosotros leemos en San Juan capítulo 15, verso 3, fíjese lo que dice. Ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, dice, si no permaneced en mí. Oiga bien, fíjese lo que dice, un texto muy importante. Fíjese lo que dice el 3, se lo voy a leer nuevamente. ¿Cómo o qué nos está explicando el texto? Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra que el Señor los ha hablado, nosotros estamos limpios. Entonces tenemos que rechazar todas esas voces que nos vienen a nuestra mente y nos quieren recordar el pasado. Pongamos nuestra mirada en Dios. Pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Fíjese, Cristo solamente quiere que usted se salve. Cristo solamente quiere del hombre su salvación. Por eso es necesario que en estos tiempos tan difíciles, álgidos, tiempos de los cuales estamos viviendo, las personas necesitamos buscar más del Señor Jesucristo. Dice, reconózcalo que fue Dios, dice, el que lo limpió a usted. Reconozca que fue Dios el que lo ha limpiado y lo sigue limpiando. Dice, arrepiéntase, dice, y dígale al Señor, dice, que se da cuenta de su propia condenación. Dice, que usted es un pecador, pero con Cristo usted está limpio. Dice, luego reciba su perdón. Dice, y dé gracia por el perdón que ha recibido. Es necesario que nosotros demos gracia por ese perdón que nos ha dado el Señor Jesucristo, porque dice la palabra del Señor que Él, dice, mandó a su Hijo, dice, para que viniera y estuviera y muriera, y a los 33 años, ¿verdad?, muriera por sus pecados, sí, y por los míos. Es necesario que nosotros reconozcamos de que Jesucristo vino, murió por cada uno de nosotros. Crea en Dios, dice, reafirmes, dice, su confianza en la verdad de las Escrituras. Dice, Dios aleja sus pecados de él, dice. Dios aleja todos sus pecados. En Dios ya no hay condenación. En Dios solamente hay salvación. Por eso es necesario que nosotros pongamos nuestra mente y nuestro corazón siempre al cuidado de Dios. Ahora, cuando usted
Fíjese, cuando usted es perdonado, ya no tiene que pasar por su mente esas mismas palabras de las cuales le hablé al principio, donde dice rechace la condenación propia. Ya Dios lo está limpiando, ya Dios está trabajando en usted. Veamos un pasaje que está en el libro de los Salmos. Fíjese, en el libro de los Salmos, capítulo 103, hay una porción allí, el verso número 12. Es un texto muy bonito, se lo voy a leer para que lo pongamos en práctica. Cuando está lejos, dice, el oriente del occidente, dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar nuestras rebeliones. De igual manera Dios nos limpia. Y dice que no se acuerda más de lo que nosotros hicimos en el pasado. Entonces, es un texto muy importante. Pongámoslo en práctica. Veamos un texto que está en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, vamos a ver un pasaje que está en Jeremías 33, verso 8. Fíjese, Jeremías 33, verso 8 dice la palabra: y los limpiaré, dice, de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Dice, y con que contra mí se rebelaron. Fíjese, y que contra mí se rebelaron. Y estos pasajes, si usted lee el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de los Salmos, de Éxodo, ahí se dará cuenta que el pueblo de Israel, cuando sale de esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, ¿cuántas veces el pueblo se equivocó? ¿Cuántas veces el pueblo le falló al Señor? Pero dice que el Señor, no se olvidó de ellos. Sí, Él los hizo entrar a tierra prometida. Claro, hubieron unos que murieron en el desierto, pero el Señor no quitó su ayuda de ellos. Dice, escoja el perdón mediante un acto de su voluntad, por fe, en lo que Cristo hizo por usted. Dice, el Señor ha dado su palabra, así que rechace toda voz acusadora. Mi hermano y mi hermana, rechace toda voz acusadora. Es necesario que usted rechace todas esas voces, las cuales en vez de que usted camine hacia el cielo, van a hacer que usted viva una vida miserable, una vida muy precaria, espiritualmente hablando, en cuanto Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente hablando, en el conocimiento de su palabra. Dice, y descanse, dice, en la promesa que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Fíjese, las promesas que tenemos nos las hizo Dios a cada uno de nosotros. No me la hizo el vecino, no se la hizo su hermano, no se la hizo su hermana, su esposo, su esposa. Las promesas que nosotros tenemos son promesas que vienen del mismo Dios. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer solamente es reconocer al Señor Jesucristo. Ya para ir cerrando nuestro tema, le voy a leer un pasaje que está en Proverbios 16, capítulo 9. Fíjese lo que dice la palabra. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Fíjese, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Así de que mi hermano y mi hermana, no ponga atención a esas voces que le están condenando. Rechace la condenación propia. Usted vale mucho. Por lo tanto, Dios quiere que usted se salve. Lo que sí quede bien claro en cada uno de nosotros, que nosotros somos pecadores y que es necesario que nosotros vengamos al conocimiento de Cristo y que nos arrepintamos de nuestros pecados, que levantemos la mano y nuestro corazón y recibamos a Dios
como el único y suficiente Salvador. Así de que el apóstol Pablo es bien claro, dice, por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios quiere darlos vida eterna. Entonces rechace toda condenación propia y busquemos más del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una corta oración, no sin antes decirle que nos puede agregar ahí en nuestra página en Facebook, búsqueme como Wilfredo Sánchez, y si usted tiene alguna petición, póngala, escríbame y vamos a hacer una oración por usted. Hoy queremos orar por el buen amigo Manuel Castellanos y su esposa. Ellos están en la ciudad de Houston, víctimas de COVID. Entonces, hay mucho por lo cual nosotros tenemos que seguir orando. Y desde este lugar yo siempre he seguido manifestando, porque la Biblia dice orar los unos por los otros. Gracias por todos, a cada uno de ustedes que nos escucha esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, por las bendiciones que nos das en Cristo Jesús. Te pido por el buen amigo Manuel Castellano allá en la ciudad de Houston, por su esposa, que tú los levantes de su lecho de enfermedad. Sabemos que el ánimo levantará al enfermo, dice el proverbio. Te pido por él, por su familia, y que un día también, no muy lejano, si él no ha hecho una decisión por Cristo, hoy venga a conocer al Dios de la palabra. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, y como quiera, no tenga temor de estar contento. Que Dios le siga bendiciendo. Chao, chao. Bendiciones.